Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, lo primero es lo primero. Primero. Feliz cumpleaños. Hombre, gracias, don José. Espero que la pase bien. Sí. Celebre moderadamente trataré. porque hoy es jueves. Miércoles. Miércoles. Peor. No, porque acuérdese que hoy es miércoles, pero ya usted está en su faena. Lo que haga usted esta noche, su efecto será mañana. Sí. Y a estas edades ya uno no puede tampoco No, tomar. usted está muy joven, queda ni queda. Usted todavía se cocina con la primera agua. Eso. Ayer cumpleaños Lupe. Y hoy cumple nuestro compañero. Oiga, para los que no vieron aquí ante de la cámara, ¿usted sabe qué me gustó? El aprecio y el cariño con que nuestra compañera Katy Dolande lo felicitó. Sí, hombre, sí, eso. Ahí tiene usted reflejado de todos nosotros el cariño que sentimos los que trabajamos aquí por un hombre con talento como usted. Oiga, no se preocupe eso de que porque hoy es el día de qué, de los De la locos, salud mental. de la salud mental. Mire, el talento siempre es considerado una locura por lo que no saben. Si no, fíjese los grandes pintores, Van Gogh, que era un loco. Sí. O sea, el talento Paranoico. es una especie de locura. Una locura con respecto al conocimiento normal. Oye, ¿quién se le ocurre? Imagínense a Newton inventando la ley de la gravedad, eso de, o sea, formulándola, o Einstein, la teoría de la relatividad. Entonces, es una especie de locura sublime. Así que no le pare mucha bola a esas cosas. Ahora que usted hablaba de el hijo del presidente Shari, Don Roberto F. Chiari. yo tengo el privilegio de tener unos niños que son mis vecinos, que son bisnietos del presidente Shari. Así que imagínense de allá toda esa columna. Y son, sobre todo el varón, es político a morirse. Bueno, y que nazcan y que vivan en las áreas revertidas sería un doble logro. Sí, sí, sí. Entonces ellos saben de política, ellos son mis asesores. Cuando yo digo algo mal, ellos me corrigen. Oye, Fernando, en el mundo, una de las cosas importantes, nosotros los panameños que tenemos mucho contacto con los Estados Unidos, particularmente con la Florida, en este momento, hace una media hora, estaba a 100 millas, aproximadamente 160 kilómetros de tocar tierra en una región que se conoce como, en términos generales, como Panhandle. Panhandle no es ninguna región así específica, es un nombre, digamos, informal que se le da a la región suroeste de la Florida. Esa región incluye hasta la capital de Tallahassee. Bueno, este huracán de categoría 4 con fuerza destructora va a tocar tierra dentro de un par de horas. Y se ha dado alerta a más de 3,5 millones de gente que vive en esa área y que podría afectar a otros estados de la Unión Americana. De manera que usted, si tiene algunas cosas que hacer en Florida, mejor posponga eso y quédese acá en Panamá. Porque esto va a pasar. Originalmente iba a caer por Panamá City, que es una ciudad de Florida, no en Panamá. No vayan a entender nadie nada. Va a ser duro lo que va a pasar. Ya hay declarado un estado de alerta general y será dentro de unas horas. Le estaremos dando las imágenes de lo que está pasando en esa región, que ya está afectada. Hay vuelos cancelados en 6 aeropuertos y esto afecta toda la península de la Florida y no sabemos cuando una vez toque tierra hacia dónde coja esto y cuáles son las consecuencias. Lluvia, vientos, los que nunca han visto un huracán, eso es para temer. De manera que ese es un evento que está ocurriendo en las próximas, ya debe estar cerquita, se mueve a una velocidad creo que de 12 millas por hora. 12 millas por hora. Quizás estamos hablando un par de horas. Bien. Y como segundo lugar, Fernando, a mí siempre me llama la atención la falta de solidaridad que se genera en nuestros gremios aquí cuando ocurren eventos internacionales. Fíjese el asesinato brutal de la periodista búlgara Marinova y la desaparición del periodista saudí. Yamal Khashoggi, y el asesinato hace unos meses de Daphne Galizia, ha provocado una especie de alerta general en Europa. Pues esto no es cualquier área, esto es en Europa que están ocurriendo estos asesinatos, porque estos 3 periodistas
tienen una característica. Estaban investigando actos de corrupción y ligazones entre los gobiernos y las mafias. Y fueron, dos brutalmente asesinados. La periodista de Malta fue puesta, le pusieron una bomba que explotó saliendo de su casa. Y el que sale como primer persona va a darse cuenta de eso es su hijo, el hijo de ella. Y acá esta joven fue violada, golpeada y asfixiada. Y acaba Arabia Saudita de autorizar a las autoridades de Estambul, que es donde el periodista... El consulado de Estambul. ¿Usted sabe de este periodista de quién es de qué periódico es escritor, columnas, que escribe columnas? Del nada más que Washington Post. Y la reacción del presidente de los Estados Unidos frente a eso fue una reacción tan tibia que ha creado preocupación en los gremios periodísticos de que, como tú no sales a defender a una persona que es un periodista de uno de los principales periódicos de tu país. O sea, y por eso me llama la atención que nuestros gremios de periodistas han perdido ese sector de solidaridad. Ahí lo tienes. Ahí está. Este es el saudí que entró a la embajada y nadie sabe de él. No. Nadie sabe de él. En el consulado, no la embajada. Perdón, en el consulado de Estambul. Pero la embajada están en Ankara. Y al hacer solidaridad con esta, hacemos solidaridad con todos los periodistas en nuestro continente y todos los periodistas que en nuestro país. Bueno, como les pasó a nuestra compañera Lupe Castillero, que fue demandada ilegalmente. Y eso tiene una intención de intimidación. Y el periodismo es una cosa importante, sobre todo en este mundo tan complejo. Y ser periodista es ya un problema de vida o muerte. En México, por ejemplo. En Honduras, Guatemala. Colombia. En Colombia, en Nicaragua, en Venezuela. O sea, el periodismo tiene que pagar un precio muy alto, los periodistas, por hacer una labor que es informar. Mientras otros periódicos se convierten en los defensores de los regímenes, como por ejemplo el caso en Brasil. Y como hay aquí. Como hay aquí. Entonces, el periodismo juega un papel. No importa que haya periodistas malos, la mayoría de los periodistas, y esa es la ventaja de la libertad de expresión, ellos son equilibradores, contenedores del poder absoluto que genera el gobierno o los sectores privados. Porque no solamente es el poder político, es el poder económico que se cree intocable. Vaya usted cuando usted saque alguna crítica aquí a uno de estos patrones nuestros, que se consideran intocables. Pero sí, entonces la culpa se la va hacia los más pensadores. Así que es importante que los gremios nuestros de periodismo se pronuncien sobre estos casos, porque la lucha por la libertad no es de un país, es universal. Y es precisamente esta lucha universal la que ha generado todos estos derechos. Y están en peligro muchos periodistas que mueren o son amenazados o desaparecidos. En México son enterrados clandestinamente. Sí. De manera que elevo mi solidaridad en nombre de estos tres periodistas del mundo, a todos los periodistas del mundo, incluyendo a nuestro país. Y le quiero tocar en dos binomios. El binomio Colombia-Costa Rica, que nos agarra a nosotros en el sándwich, porque dormimos con estos dos países las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365, 65 días del año. Fíjense la característica de estos dos países. Costa Rica está en un proceso del desarrollo de una reforma tributaria cuyo interés es nivelar las cuentas nacionales, el déficit corriente que tienen. Y a pesar de que ha habido avances importantes, lo celebro en la Cámara Legislativa, se mantiene la actitud entre los trabajadores, ya está cediendo la huelga general, pero hay una huelga parcial todavía. El 68% de los costarricenses pide un alto y más consulta. El problema es que el gobierno no tiene tiempo. Pero hay una reforma que intenta llevar el IVA, no subirlo, sino llevar el IVA a una base más amplia para resolver parcialmente el tema del déficit corriente. Y Costa Rica tendrá que tomar medidas serias en materia de reducción del gasto. Bueno, es que el estado de bienestar tico es impagable. Sí, es impagable. Pero por otro lado, nuestro otro vecino, Colombia,
con el presidente Duque ahora. Acá es el presidente Carlos Alvarado, un hombre joven. Duque también, ¿no? Y pero Duque tiene un poco más de experiencia política, un poco. Este muchacho no es que tampoco es un pintado en la pared de Costa Rica, él fue ministro en la época de Solís. Pero Duque está impulsando una reforma mucho más estructural, intenta elevar el IVA de 16 a 19%. Esto le pega a las clases trabajadoras y clase media. Debe recordar usted que en Colombia el sistema impositivo le pega más a las empresas que a las personas naturales, para que usted sepa. Y con la caída del precio del petróleo, el déficit corriente y el déficit general se incrementó. Entonces tienen que buscar nuevas formas de financiamiento y el presidente Duque está proponiendo un incremento del IVA, un impuesto nuevo del 4% a la telefonía celular, a triplicar, porque hoy el impuesto del tabaco es 700 pesos por cajetilla de 20, lo está elevando a 2.100 pesos colombianos, es decir, casi 3 veces más. Sí, pero a la larga, 2.100 pesos colombianos, $1. estamos hablando de 70 centavos. Casi $1. Sí. Es bajito, pero el precio es más bajo allá. Es más, aquí en Panamá es mucho más alto. No, y no hay forma de bajar el consumo de tabaco No. si no es a través de aumentar el costo. Entonces, además de eso, hay una reforma también para los empresarios, pero esto ha generado una gran tensión política en Colombia. Entonces, por dos razones de desequilibrio en la balanza financiera, dos países nuestros, de nuestras fronteras, están en confrontación. Ese es el primer binomio. Miremos lo que está pasando allí, para tener presente la importancia de cuidar las finanzas públicas y en caso de nuestro país, para compararlos, la reforma fiscal que se hizo bajo la administración de Ricardo Martinelli fue la primera reforma fiscal que fue a pegar en el corazón del desbalance, porque en Panamá al contrario, los asalariados pagan más que las empresas. Ricardo Martinelli hizo el primer esfuerzo, la administración de Martinelli, en equiparar esa carga. No suficiente, pero un jalón importante. Bajo la administración Varela no ha habido incremento de impuestos. Mientras el otro binomio es Brasil y Argentina. Ayer Fernando les explicaba a ustedes cómo las predicciones para Argentina es un decrecimiento, un crecimiento negativo en el año 2018 de menos 2,6% del PIB. Y lo proyectan para el 19 en menos 1,6. Mientras en Brasil las proyecciones es el crecimiento a la baja llegando casi al 1 punto y algo por ciento, que es casi inferior al nivel de necesidades de empleo que se generan. Con eso no cubren ni el crecimiento vegetativo, menos los 11 millones de desempleados que ya tiene Brasil. Entonces, la situación de Argentina, con una inflación calculada en 30% para el 18 y el 19, con una devaluación del peso argentino en forma extraordinaria, con un incremento de la pobreza y la reducción, se traslada también a Brasil. Y esto, cuando los gobiernos, en vez de estar pensando en hacer en conjunto esfuerzos por desarrollar la economía, se dedicaron a hacer, ¿sabe qué cosa? El lawfare, la guerra judicial. Ahí están los resultados. Y esto se expresa en Brasil y en Argentina, en el campo político, con una polarización y una atomización de las fuerzas, que cuando llega la hora de tomar decisiones, entonces no hay consensos necesarios. Y nos enfrentamos a tomar decisiones duras. El Fondo Monetario dijo, y las agencias de riesgo, en el caso de Argentina, que las medidas que habrá que tomar tendrán un efecto bien duro para la gobernabilidad. Y acuérdense que Argentina entra en elecciones. Y quien gane las elecciones en Brasil, bien sea la derecha o la izquierda, con más probabilidad hoy de la derecha que la izquierda, tendrá que enfrentar un país altamente dividido, en la que las dos fuerzas están distanciadas por un callejón increíblemente grande. Uno de los que apoyan a Bolsonaro son las estructuras económicas y los otros, los trabajadores y las fuerzas sociales, en contra del modelo.
cualquiera de los dos que gane tendrá, esto será como subir la montaña en un declive de, ¿qué? 90 grados, para ponérselo difícil. Bien, eso está pasando en estos dos países nuestros. Mientras, fíjese lo que está pasando en la reunión que se desarrolló en Chile de las autoridades portuarias. La guerra comercial que se está dando entre los Estados Unidos, China, entre los Estados Unidos, Europa, los Estados Unidos, Canadá y México, los Estados Unidos casi contra todo el mundo, hace prever que el nivel de crecimiento ya lo han disminuido para el mundo. Como consecuencia, la carga marítima va a decaer durante el 18 y el 19, de acuerdo a las proyecciones de esta reunión que se acaba de celebrar en Chile. Y eso tiene un efecto en nuestro país, porque gran parte de los ingresos corrientes nuestros vienen de los 1.730 millones que el año 19 tiene que dar el Canal de Panamá. Prestemos la atención a lo que está ocurriendo, porque este decrecimiento va a tener impacto en nuestro país, en la salida de este gobierno y en la entrada del próximo gobierno, quien quiera que sea el que asuma la conducción del Estado. Entonces no son cosas fáciles y no estén prometiendo cosas que no se pueden hacer. Estas son épocas de actuar con seriedad y actuar con prudencia. Los estados que enfrentan estas crisis fragmentados van rumbo al fracaso. Y nosotros lo hemos vivido. Mañana podemos hablar sobre ese fracaso. En los Estados Unidos, ayer renunció una de las voces más apreciadas en el Partido Republicano, renunció al puesto de embajadora en Naciones Unidas, Nikki Haley, una mujer conservadora, anti-venezolana, anti-Maduro, no anti-Venezuela, anti-Maduro. Pero sin embargo, esa fue una de las primeras que fue allá a Honduras a reconocer el golpe, el fraude, mejor dicho. Fíjense las contradicciones. Pero hay una mujer muy carismática y ayer dijo que ella no correría para el 2020. Eso no le crea nunca a un político, no va a correr. Ella es una mujer muy popular, una mujer muy talentosa y una mujer que incluso dentro de los halcones que rodean al presidente, entre ellos el señor secretario, ¿cómo se llama? Consejero de Seguridad. Ella es una voz sensata, mire cómo estamos, pero renuncia a partir del 31, a partir del 1 de enero del año 18, falta poco. Sí, falta poco. De manera que el mundo en toda esta complejidad sigue enfrentado a una guerra comercial que ya tiene sus efectos en la disminución del crecimiento económico del mundo. A la vuelta, veamos cómo estamos nosotros enfrentando todo esto. ¿Cuál es la reacción frente a todo lo que ha ocurrido con estas revelaciones? ¿Cuál es la situación de Ricardo Martinelli? ¿Y cómo está el panorama político nacional en lo que vamos a llamar la patria doméstica? Le adelanto, le dije a Fernando, hay una página del periódico La Prensa completa haciendo una propaganda porque mañana es 11 de octubre. Sí. Y tiene la prensa un hashtag, usted le dice hashtag, yo le digo etiqueta. Numeral. Etiqueta, porque esa es la traducción castellana. Sería etiqueta, dice 50 años del golpe, etiqueta prohibido olvidar o hashtag prohibido olvidar. Esa es la prensa mañana. Nosotros vamos a ver qué es lo que dicen ellos, porque vamos a narrarle un poco de lo que pasó. Y sí, no olvidemos lo que pasó en el 68, porque la crisis del 68 fue creada por la guerra económica que se desarrolló entre la oligarquía panameña, cuyo origen que dio paso al golpe de Estado. No es el golpe de Estado el responsable de la caída, de la ruptura de la democracia. Fueron las instituciones antidemocráticas que existían en el 68 y que marginaban a la clase intelectual de este país, de la dirección política.